Por ejemplo, las personas que se han dedicado al canto, pero también muchas otras áreas, van a entender que cómo se encuentre nuestro cuerpo físico es muy importante. Em, la conciencia corporal es algo que los humanos a veces no trabajan mucho, cierta parte de la población, pues. Y, por ejemplo, cuando uno está muy, muy, muy desconectado del cuerpo, pues ahí es cuando se alcanzan los niveles más extremos de que nuestro cuerpo se distorsione, ¿verdad? Con esto, por favor, no quiero alimentar que te sientas mal, pero estos temas hay que tocarlos y estos temas hay que hablarlos. Y yo he tenido ya tantas experiencias que me han hecho entender que todo está conectado con todo, que la vida no es un montón de cosas separadas que parece que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? El tema es que para poder ver esto hay que llegar como a una propia conciencia de observación. Es como muy, muy tuyo. Nadie puede hacer que tú veas esto. Te lo pueden compartir, te lo pueden contar para que te hagas una idea si es que no, si es que sientes que no has sido consciente de esto. Pero cuando tú entiendes cómo todo el día está conectado, desde que te levantas hasta que te acuestas y cómo cada decisión son pedacitos de algo más grande. Entonces esa conciencia que permite ver cómo cada cosita permite todo, llega a un punto donde todo lo ves majestuoso, donde ya sabes que no hay una cosa más importante que otra realmente en en el fundamento de observación de la realidad, o cuando se observa la realidad desde el fundamento, lo mismo es decir, nos damos cuenta de que todo es importante, todo es importante. Para la conciencia que vive en el momento presente, lo importante es este momento. Entonces, cuando tú explayas esa capacidad de sentir este instante, de sentir todas las sensaciones de tu cuerpo, de sentir la vibración de tu voz, si es que estás hablando, de sentir el calor del cuerpo o los sonidos que hay alrededor, simplemente respirar. Cuando alcanzamos estos estados, desde este estado, desde este lugar de tranquilidad, de dejar que el cuerpo descanse, si es que estás descansando, o si estás caminando, no importa, pues sentir ese peso del cuerpo mientras caminas. Cuando conectamos con esto, sabemos que lo que se presente después de estas revelaciones no es más que la prueba de si simplemente estoy dando todo de mí en este momento. Es como que ya no puedo vivir tibio. Cuando la Biblia dice que Dios vomita a los tibios, es una simbología muy profunda porque la tibieza no tiene nada que ver con lo que hagamos en este mundo. Es muy chistoso pensar que hay un Dios creado a imagen y semejanza del ego humano que piensa que Dios nos mide por nuestros logros, por nuestros éxitos. Claro que acá hacemos papeles diferentes desde la forma física, que la forma física sí es distinta, pero lo elemental con lo que está hecho todo, las partículas, de toda la materia y la sustancia que está hecho todo,
Eso es igual, ahí no hay jerarquía, pero sí existe la diferencia. La diferencia es que podemos ver la diferencia como la ve Dios. Entonces, como decía ahorita, cada cosa del día es importante. Cuando tú reflexionas un momento en esto, es solamente una experiencia. Es importante cuando te cepillas, es igual de importante que la cita que vas a tener más tarde. Pero cuando no entrenamos la mente, entonces los pensamientos nos juegan y la atención que no la entrenamos normalmente se va detrás de cual pensamiento venga y tú te vas detrás del pensamiento como el ratón detrás del queso. Aquí viene la importancia de, al principio es literal que ojalá pares durante el día, que ojalá pares, que ojalá te sientes en una silla cómoda o en el piso o te recuestes en la cama, como sea, y que simplemente que es ahí sintiendo, pueden ser segundos, porque es que hay gente que a veces quiere meditar una hora y nunca ha meditado en su vida y finalmente no entienden desde el cuerpo a qué se les está invitando, porque vamos a quitarle todas las presiones que el ego ponga a la meditación. Quiero meditar para tener una experiencia psicodélica, pero sin psicodélicos. Quiero meditar para ver seres, para ver colores, para... Y miren, eso puede pasar y a muchos les ha pasado sin buscarlo. Pero ese no es el primer objetivo porque de hecho lo que más necesitamos en este tramo del camino para todos aquellos que vengan y conecten con mi vibración, pues como a través de mi canal, voy a dar muchas veces pautas a través de lo que yo estoy viviendo. Entonces asumiré que la vida sabe quién tiene que escuchar esto. Y en el punto que yo me encuentro, la vida me está empujando mucho a ser muy humana porque estuve mucho tiempo como por las nubes, literalmente, como no queriendo encarnar, rechazando demasiado la materia, enfermándome mucho, distrayéndome mucho con sustancias, con drogas, con anestesiantes, ¿no? Cosas que me desconectaran un poquito de la zozobra que a veces se siente tener tanto tiempo libre. Porque de esto voy a estar hablando más. Cuando tú ya llegas a un punto donde tienes tanto tiempo libre, realmente ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta del sentido de la vida. Y como ya sabemos, pues hay que tener las necesidades básicas cubiertas para poder empezar a pensar en esto, ¿no? Ahora, seguro que hoy día, seguro que hoy día en este misterioso viaje humano hay conciencias que sin tener lo básico cubierto, de cierta manera se preguntan estas cosas, estoy segura. Pero bueno, no tenemos forma de comprobarlo, al menos en este momento. Son solo pensamientos que pienso. Entonces, cuando uno está ante tanto tiempo libre, uno se enfrenta con los interrogantes más grandes del humano, como quién soy, qué hago aquí, para qué hemos venido, por qué la muerte, por qué el sufrimiento, por qué las pérdidas, por qué el abandono, por qué el rechazo y bla, 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 bla. Pero entonces, para hacerlo más simple, es porque el humano se debate entre lo que juzga de deseable y lo que juzga de indeseable. Lo curioso es que cuando tú, por ejemplo, creces en un hogar donde te maltrataron, te pegaron, tú puedes seguir creciendo y creyendo que eso es. Y aunque no se sienta agradable al final, es lo que conoces. Entonces eso se vuelve deseable para ti, aunque no haya sido amoroso. A niveles muy profundos, metafísicos, como ya lo he dicho en podcasts anteriores, quienes hayan escuchado mis otros podcasts, pues saben que la cosmovisión que yo les traigo tiene que ver con saber que no hemos vivido en una sola vida.
no como el humano que eres, sino la conciencia que se está viviendo a través de tu humano. Aquella cosa que es consciente en ti, que no tiene nombre, que no tiene forma, que simplemente es lo que observa. Es ese espacio en ti que observa, simplemente. Y eso que observa no tiene nombre, no tiene raza, no tiene género, no tiene identidad, no tiene nada, solo es. Entonces, cuando asumimos que ya venimos de otras vidas, para mí es muy lógico pensar que va a haber una vida donde voy a poder como equilibrar lo que desequilibré antes, ya eligiéndolo hacer distinto. Y el elegir hacerlo distinto ya no es ego, ya no es, sí, yo soy mejor que mis papás, porque elegí ser mamá y no les pego a mis hijos, y no, no es un discurso, no es un discurso, no es algo tan pensado. ¿Y saben por qué nos damos cuenta de que estamos atrapados en el ego a veces? Porque estamos sufriendo, o sea, no, no hay paz, no, no, no llega todavía la paz. Y en mi experiencia, yo me di cuenta que la paz llega cuando uno se cansa de juzgar esta realidad tan extraña. Claro, cuando la mente todavía está muy atrapada en las formas de este mundo y en lo que se valora aquí, pues lo que nosotros pensamos que es importante, entonces la mente brinca y llora y grita y, pero ¿cómo así? Tú sí eres insensible, ¿cómo dices que entonces sí, a mí me violaron cuando era niña, es porque yo tengo parte de responsabilidad? Entonces, ojo que o sea, yo les comparto también esta parte mía de que para yo llegar a un punto de confianza en mi comunicación, yo sé que yo voy a llegar a un punto donde no voy a tener que estar explicando ya todo el tiempo mi visión, porque ya va a ser muy obvio y especialmente para quienes ya me escuchen más. Pero me hago entender, o sea, como que mis ideas, mis expresiones y lo que yo traigo acá parten de una forma de ver la vida. Entonces, una vez, por ejemplo, a mí me pasó personalmente haber vivido lo que humanamente llamamos un abuso sexual, y fue una experiencia que yo en aquel entonces solo se la compartí a una persona. Pero cuando yo lo viví, en mi familia estaban viviendo algo y yo dije, no quiero molestar. Y yo hoy esto te lo puedo contar sin emoción, que ya no hay emoción. Y eso es lo que se trata de trabajar un trauma. El trauma no es lo que pasó, el trauma es cómo lo interpreté, porque esa interpretación que yo haga es la que va a definir si hoy 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80 años después sufro por recordar eso. Yo puedo recordar ese momento y yo ya no siento nada. Pero claro que para llegar ahí tuve que hacer un trabajo conmigo, especialmente entender mi relación con mi cuerpo. Y como dije al principio de este audio, todo tiene que ver con todo y nada está aislado de nada. Y esta capacidad de ver la vida así es algo que se nos va otorgando, es algo que va naciendo en nosotros. Y asumiré también que muchos de los seres que vienen aquí a escuchar, a vibrar conmigo, tienen mentes así, mentes que todo lo interconectan y que terminan hallándole una relación a todo. Entonces, cuando a mí me pasó esto, en ese entonces yo empecé a escuchar la información de Covadonga Pérez Lozana. Y me acuerdo que ella decía que ella personalmente no vivió en esta vida como temas así como con abusos sexuales. Había vivido otro tipo de abusos, pero no, no tanto lo sexual, porque ella dijo algo que a mí me resonó rotundamente, y es muchos de las mujeres, pues, o los hombres también, que vivimos experiencias de abuso sexual temprano, tiene que ver porque veníamos de quizás nuestra última vida con una configuración de hacer intercambio de amor por sexo. Y es verdad que yo cuando era muy niña, yo ya tenía como estos pensamientos de que yo solo podía ser atractiva para los hombres desde lo carnal y desde lo físico. Estaba súper arraigado eso en mí, tan, tan arraigado que yo estuve dispuesta a hacer cosas que, o sea, vuelvo y les digo,
Sanar es que puedo recordar algo, veo la imagen en mi mente y te la cuento y yo ya no siento nada. O sea, es como si estuviera hablando de otra persona. Y yo era muy niña, entonces era muy ingenua y entonces yo caía en trampas de chicos, ¿no? Porque yo, otra vez, era real lo que dijo Covadonga. Yo estaba intercambiando amor, que me dieran atención, que me dijeran unas palabras lindas, que me hicieran sentir especial, que me hicieran sentir lo que yo misma no era capaz de hacerme sentir y que obviamente en ese momento yo no entendía eso de que uno es el que se tiene que hacer sentir primero muchas cosas para que después eso que venga de afuera sea legítimo. Antes no es legítimo, porque si lo que me viene de afuera me es más valioso e importante que lo que yo mismo me doy, ¿qué pasa cuando eso de afuera no esté? Vas a tambalear siempre y eso es lo que nos pasa, tambaleamos, ¿verdad? Somos súper vulnerables porque somos completamente dependientes del exterior. Entonces, yo llegué a mandar fotos desnuda, em, llegué a hacer propuestas por vía chat. Muchas veces jugué con esta expresión que se usa acá en mi tierra de mucho tilín, tilín y nada de paletas. Jugué con eso, jugué con la energía femenina desde lo sexual, pero eso nunca me llenaba. Realmente eso nunca me hizo sentir llena. Y yo les estoy hablando en un tiempo de años, o sea, realmente muchas de mis enseñanzas están ligadas a que hagamos las paces con que si bien una parte de nosotros, especialmente la gente que se obsesiona con la cuántica, llegan a conectar con un punto en ustedes que está en la eternidad, en la cual no hay tiempo. Y por más que a veces digamos desde este plano, no, el tiempo no existe, el tiempo no es real, el tiempo es una composición humana. Muchas veces yo he notado que en el uso de esas ideas a veces hay un rechazo inconsciente a esta experiencia tal y como es. Y esta experiencia tal y como es utiliza el tiempo. Y ese tiempo se ve reflejado en nuestra capacidad de sentir lo que suceda durante el día. Y tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con dejar estar las diferentes sensaciones que nos atraviesan cuando sentimos lo que sentimos. ¿Y por qué sentimos lo que sentimos? Porque hay interpretaciones en nuestra mente. Hay un pequeño porcentaje que es instintivo, que es natural. Es decir, yo pongo siempre este ejemplo. Si yo estoy acá en mi cama acostada y cae pues suena un trueno muy duro, es muy probable que mi corazón va a empezar a latir. Y ahí eso sería instinto, porque es como el cuerpo respondiendo a cuestiones de la naturaleza. Ahora, se sabe que en un nivel muy avanzado de conciencia, el miedo desaparece. Cuando el miedo desaparece del sistema, no solo de la conciencia, desaparece de la biología, pero bueno, yo todavía no estoy ahí. Yo lo he entendido en meditaciones, lo he experimentado y sé que esto es real. O sea, sé que el miedo llega a un punto en el que se puede decir que desaparece, pero volviendo al tema del tiempo, y aunque tengamos todas estas ideas maravillosas, fabulosas, o que el humano llega a un punto evolutivo donde ya no va a morir, sino que la biología ya alcanza el punto de madurez que se requiere, porque se requirieron muchas reproducciones anteriores para que se fuera perfeccionando la biología y llegar a un punto de, de que se generaran tantas mezclas en el ADN, ¿cierto? Y cuando ya la biología llegue a cierto punto, ahí es como que ya ahí no necesita que ese cuerpo muera, sino que de ahí se sigue a otra cosa. Sí, esto es súper Dragon Ball, ¿no? Súper ciencia ficción quizás para algunos, pero bueno, como dije, yo ya me voy caminando derecho con los que, con los que sé que esto ya no les suena a locura. Y volviendo, entonces, vamos entendiendo que tenemos un poder sobre la materia,
pero que no podemos pretender jugar a ser quienes todavía no somos, y todavía no somos Budas, y todavía no somos un Jesús, que si bien estamos en capacidad de serlo, tal vez valorar esas pequeñas áreas de nuestra vida donde sentimos que estamos experimentando milagros, pero sentimos que experimentamos milagros porque primero que todo hay paz ante eso que estoy percibiendo, hay paz ante eso que estoy sintiendo, y esa paz puede estar incluso abrazando una ira, puede estar incluso abrazando una tristeza, puede estar incluso abrazando una zozobra, una cualquier emoción. Y como iba diciéndoles ahorita, el 90% de las emociones que tenemos durante el día son el resultado de nuestras creencias, no del instinto, creencias. Entonces, si yo registré que cuando alguien tuerza los ojos, no sé cómo, me está haciendo cara fea, in- en automático, puedo estar en el bus y miro a alguien y ese alguien como que me mira, pero hace una mala cara y ya mi mente, eso sucede en milésimas de segundos. Pero cuando uno se vuelve así súper obsesionado con observar la mente y cómo se detona en cuestión de milésimas de segundos la sensación, y entonces ya empiezas a reírte, ya te ríes cuando ves que el ego reacciona, ¿no? Ya sea en voz o en sensación, puede que surja una voz en tu mente o una imagen, pero en este caso con el ejemplo del rechazo sería como que, pues, ¿qué se cree esa persona? Pues, o sea, hello, pues, porque me está mirando así, ¿no? Y te haces una historia en la cabeza y bla, bla. Cuando ya trabajas esto, la historia muere. O sea, ya es como que, o como dice una lección del curso de milagros, le he dado a todo esto el significado que tiene para mí. Entonces ese ejercicio del curso de milagros es como que te pone a hacer eso con objetos que tengas ahí en la habitación donde tú estés. Entonces, le he dado a este computador el significado que tiene para mí. Le he dado a este cuerpo el significado que tiene para mí. Le he dado a este lapicero. Entonces, cuando uno hace eso mucho, ya el curso de milagros tiene 365 ejercicios, que yo se lo recomiendo siempre al que lo sienta, porque no es un libro que sea para todo el mundo y no es para todo el mundo en el mismo momento. O puede que hoy te enteres de su existencia y te puedas acercar a leerlo en un año, en dos, no sabemos, pero igual yo debo, pues, tengo la responsabilidad de comunicar lo que a mí me ha servido y confiar en que la vida sabe cómo lo reciben del otro lado, ¿cierto? Ya no hay como este miedo que siembra el ego de querer controlar todo, cómo lo digo, desde dónde lo digo, para quién es, no, cada vez en mi discurso hay menos y menos y menos control. Cada vez hay menos y menos control. Y simplemente cada vez hay más un gusto por ser la expresión, sea que eso signifique, sea lo que sea que salga, estoy dispuesta a asumir lo que salga. Entonces, si bien no te voy a dejar conclusiones, quizás te deje más preguntas que respuestas, porque uno de mis objetivos es precisamente que tú te aclares en ti mismo, o sea, que tú seas la claridad de tu conciencia, no yo, no tu psicólogo, ni tu madre, ni tu padre, no. Entonces, a veces la confusión es de las cosas más sabias que podemos vivir. Volviendo un poco al tema del abuso sexual, el cuerpo se sana a veces más de cuerpo que de mente. Entonces, no me puedes seguir llorando un abuso sexual de hace 10 años si tú tratas tan mal a tu cuerpo hoy día. Si tú no has empezado a construir una sana relación con el ejercicio, con el movimiento, con la alimentación. Pero ojo, ojo, no te estoy diciendo que mañana ya lo hagas perfecto. Te estoy diciendo, empieza.
o si fue que paraste y esta es tu señal para retomar aquellos hábitos que sabes que te hacen bien, entonces retómalos y no te importe si no lo haces perfecto, porque esto solo va de que seas consciente como tú, tu mamá y tú, tu papá, como tú paternándote a ti, como tú mirándote con ternura y dándote cuenta que estás aprendiendo y que eres un humano que está resignificando cosas ancestrales, milenarias, que llevamos pensando 20.000 años, yo no sé cuánto, pero muchos años, cultura que nos tiene atrapados en ideas, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan sentir libres, porque es una cuestión muy física también, es una cuestión de ir aprendiendo a conectar durante el día con que el cuerpo esté tranquilo, con el sistema nervioso tranquilo, con la respiración tranquila. No es natural comer de afán, no es natural. Escuchen lo que estoy diciendo, no es natural. Yo no estoy diciendo que esté mal, que esté bien, que si deberías, que si no, no, yo solo estoy diciendo aquí la voz de la verdad y la verdad es que no es natural vivir tan de afán, no es natural tener que recurrir todo el tiempo a estimulantes y lo sé por experiencia para responder a un ritmo de vida, no es natural o no es natural tener que recurrir a las mismas sustancias pero para anestesiarte porque sigues sin saber cómo sostenerte. Pero si es que usas sustancias, no te sientas mal, que yo te estoy diciendo que yo también lo hago, pero simplemente me observo y me doy cuenta. Haz de cuenta que este espacio aquí es para que tú entres en profunda intimidad contigo y que puedas ser honesta y honesto contigo. En primer lugar, contigo, no tienes que ir a ser honesto con nadie ya todavía si no quieres, si no te sientes seguro, si no sientes tener un lugar en donde poder ir a expresarte. En mi caso personal, yo empecé en las redes sociales. Literalmente, mi primer lugar seguro. Bueno, no fue mi primer lugar seguro literalmente porque sí hubo, pues, no sé, a veces pagué sesiones de astrología o lo que fuera, pero más allá de esos instantes, yo empecé a usar las redes sociales más o menos en el 2021 desde este lugar de quiero que mi Instagram sea mi diario público, no me importa. Ya no tengo pena de ser como una humana que le gusta la autobiografía y que le gusta entenderse y que todo eso que va entendiendo lo va compartiendo. Me comparto desde el proceso vivo, desde la no conclusión, desde la mera observación, desde el mero espacio, del, ok, hay espacio aquí para dejar ser el misterio, para dejar ser lo que no entiendo. Hay espacio en mi mente, empieza en mi mente, le doy paz a mi mente, le hablo a mi mente, redirijo a mi mente. Y en mi caso personal, siempre estoy consciente en Dios, o sea, siempre me siento ante algo más grande que yo, siempre. No necesito ya ir a un lugar específico, ni coger un cristal específico, ni vestirme de un color específico, ni esperar un día específico de la semana, ni ir a un país específico. No, yo ya sé que aquí ahora yo siempre estoy en la presencia de Dios, siempre. Y que cualquier humano que está frente a mí también es la presencia de Dios, y que mis perros son la presencia de Dios, y que la naturaleza es la presencia de Dios y que el poder hablar ahorita es la presencia de Dios y que el poder estar existiendo, aunque sea muy raro existir, es la presencia de Dios. Entonces, nada, eso, de que al final la vida, en algún punto del camino humano, se trata de buscar conectar con más paz. Y sí, en ese conectar con la paz
no te voy a mentir, a veces la vida se siente aburrida, pero si logras quedarte ahí el suficiente tiempo, sintiendo ese vacío, sintiendo esa nada, algo pasa, algo pasa, algo se suaviza, algo se relaja y ese estado siempre está esperando ahí por nosotros. Yo le digo a este espacio el absurdo honey, porque llores, grites, patalees, hagas show, te quejes, madres, odies, mates, hagas lo que hagas. La vida nunca es como queremos. La vida es como tiene que ser. La vida es como le corresponde ser. Y por eso nosotros hacemos planes y Dios se ríe de ellos. A ver, en cierto sentido. Porque por otro lado, cuando nos vamos alineando a esa voluntad más grande, a ese plan de vida que se va revelando en lo que va fluyendo, que si no te quieres poner abstracto, pues simplemente es cómo cada cosa se va desenvolviendo cada día. Si simplemente estás atento a observar, la vida te va mostrando por dónde sí y por dónde no. Y no hay que ser un místico chamánico ni hacer un curso no sé dónde con no sé quién. No, esto es natural. Este tipo de conexión es natural. Solamente que estamos tan rodeados de bulla y poniéndole atención a tanto, tanto, tanto ruido que se te olvida que el tiempo de la naturaleza es más quieto. Hay una frase por ahí que dice como que la naturaleza va lento, pero todo se hace, todo se hace. Entonces tú como humano empiezas a sentir eso, como si no piensas todo el tiempo en lo que hay que hacer, porque se puede decir que una de las enfermedades humanas más virales de hoy día es el exceso de pensamiento, el sentir que no puedes como parar la mente y como que no puedes salir de ese espacio, pero porque estás aferrado a tus ideas. Tú quieres que todo lo que tú piensas sea así. Y mientras eso sea así, obviamente tu mente no vas a tener como momentos de descanso, porque es una mente que todavía quiere entender todo, analizar todo. Entonces es un proceso. O sea, no te voy a romantizar que comenzar a que la mente se calme es un proceso. Ahora, gracias a Byron Katie, la puedes buscar en YouTube. Hay mucha información de ella muy interesante. Byron se escribe con B de Bogotá, B de Bello, pues por si no conoces Bogotá. Entonces B de Bello, I de Y, o sea, la que baja, R-O-N, Katie. Si la quieren ir a buscar contenido de ella es muy interesante porque ella tuvo un momento como, se me va la palabra ahorita, pero como que de repente ¡puf! Tuvo la claridad. Entendió que solo sufría porque no vivía en el presente y ya está, eso es todo. O sea, ella tuvo como una experiencia instantánea. Y como ella hay muchos casos, cuando uno se va por ciertas ramas de la espiritualidad, se te presentan personas así. Eckhart Tolle podría caber dentro de esta experiencia, de haber como tenido una reminiscencia, no sé si se dice así, la verdad creo que me estoy inventando esta palabra. Reminiscencia, ¿qué es eso? A ver, busquemos.
Mm. Hecho de venir a la memoria lo que está lejano. Sí, bueno, puede ser una reminiscencia porque es como recordar tu verdad, o sea, como que cuando éramos niños nosotros vivíamos en el presente, siempre, 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 siempre. Pero ya cuando fuimos creciendo y como que ya nos fuimos ya programando, pues dicen que por ahí dicen que alrededor de los 5 7 9 años, pues hablando de septenios, pero podría suceder a los 5 podría suceder a los 9. Entonces ya vamos dejando de estar en esa conciencia hasta que bueno, nos toca vivir un periodo de ignorancia, se llama el periodo de ignorancia. Al principio somos inocentes porque la mente no está llena como de información, pero la mente después se llena de información falsa y verdadera y no sabemos qué es verdadero y qué es falso. Entonces ese es el periodo de ignorancia. Ese es el montón de años de confusión que vivimos todos los seres humanos, hasta que saturados de esa confusión empezamos a preguntar qué más hay y ahí es cuando ya empiezan a llegarnos pues todo lo que te rompe la lógica, todo lo que te rompe tu forma tradicional de pensar. Aquí es cuando empezamos a dejar de, o sea, o más bien dejar de creer es empezar a cuestionar lo que es la política, el sistema de salud tradicional, la economía tradicional, o sea, como que todo lo que crees que es la realidad, todo lo empiezas a cuestionar, pero empieza a suceder muy natural, no hay que forzarlo. Por otro lado, si tú estás en cierta conciencia, tú no puedes esperar que otros a tu alrededor estén en el mismo punto. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Y ahí vuelvo otra vez del por qué es importante en mi caso personal, recomiendo meterse a internet, meternos desde esta conciencia que yo navego, doy fe de que se puede entrar al internet como con mucho amor y eso puede protegerte energéticamente, quizás no te vas a volver viral, porque pues muchas veces eso es lo que a veces desde nuestro ego creemos que es lo que queremos, yo lo digo porque lo he visto en mí y la vida me ha demostrado que por ahora yo no necesito esa viralidad. Yo necesitaba primero trabajar cosas en mí personales que no las ve nadie o las ve solo el que también las está trabajando y era como que si la vida me daba cierta viralidad, yo no iba a hacer mi trabajo personal. Y en esta vida quizás no me correspondía como demorarme tanto en hacer este viaje interno. Y he sentido que cuando llegue a cierta madurez de este viaje interno, pues quizás solo ahí esté en capacidad de sostener, por decir, una comunidad viral o una comunidad muy grande. Por lo pronto siento como la vida me protege mi sistema nervioso, me protege mi sistema físico y es como si la vida me estuviera diciendo, necesitamos que construyas cosas coherentes, necesitamos que construyas cosas que las puedas ir sosteniendo, no que mañana te queden grandes, porque alguna vez escuché a esto a alguien decir, y yo lo creo firmemente, con una sola vez en la vida que hayamos puesto nuestra vida en manos de Dios, ya ahí tuviste el permiso de que nada de lo que, o sea, cuando algo no esté alineado a tu máximo beneficio, crecimiento, expansión, evolución, entonces la vida no te lo va a dar. Entre esas cosas está el deseo desesperado de ser famoso, o el deseo desesperado de tener mucho dinero, o el deseo desesperado de tener una pareja. Todos estos deseos tan humanos pero que si no vienen de nuestro ser, pues la vida sabe que no es el momento, porque quizás todavía mendigamos amor, porque todavía nos comparamos, porque todavía no creemos 100% en nuestras visiones y como en lo que sale desde nuestro interior, porque todavía no creemos en nuestra creatividad, en nuestro ser arte. Entonces, si todas esas cosas no están pulidas, la vida sabe que un novio nos haría daño, que quizás nos distraeríamos de lo que ahorita la vida quiere que sea en lo que nos enfoquemos. Ahora, no son cosas blanco y negro. Puede que alguien en este momento de la vida lo esté invitando a dejar entrar a alguien porque genuinamente ese alguien sí va a apoyar ese proceso. Por lo tanto, no te lo tomes literal, siéntelo tú, disciérnelo tú, conclúyelo tú, expándelo tú, pero quiero hablar como de las dos posibilidades de la moneda. Entonces, a veces la vida no nos está dando algo porque nos está cuidando. A veces la vida nos empieza a ofrecer ayudas económicas, entran amigos, simplemente saber leer, pero lo más importante es observar que forzar las cosas nunca termina bien. Nunca forzar nada ha dado buenos resultados. Y por lo tanto, la virtud de la paciencia es una de las cosas que más nos cuesta en este planeta porque podemos estar hablando de que la vida nos puede estar preparando para paciencias de 5 10 20 30 40 50
incluso 60, 70, incluso 80 años, cosas que tú dirás, pero pucha, ¿cómo así? Pues sí, o sea, habrá algo que cuando estés ante tus 80 años mires hacia atrás y digas, valió la pena la espera y no sabemos qué es. Por eso esa frase que dice que Dios obra de formas inesperadas o de formas misteriosas o de formas milagrosas, todos esos pensamientos para mí son muy, muy importantes de sostener en mi conciencia. Más que obsesionarme por pensar en lo que todo el mundo piensa, porque ya pasé por ahí, yo cuido de que mi mente esté en Dios, literalmente. Y para mí, que la mente mía esté en Dios es, no tengo que controlar lo que no puedo controlar. Yo no tengo que estar pensando en la política, ni en la religión, ni en la salud mundial. No, no tengo que estar pensando en eso. Eso no es mi responsabilidad. Porque es que la gente no se da cuenta que por estar ocupando esos pensamientos está utilizando espacio mental que podrías estar utilizando para volverte más creativo y entonces empezar a cambiar el entorno donde tú estás. Claro, pero el ego quiere impactar al mundo entero, a 1 millón de personas, pero entonces no te das cuenta de que quizás la vida solamente te está pidiendo que impactes al uno que tienes al lado, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu perro, a tu vecino, a tu grupo de amigos, yo qué sé, o sea, es este tema de los números, lo voy a empezar a hablar más, porque qué cosas, o sea, cuando nos obsesionamos por los números, de verdad que perdemos de vista tantas cosas y aplica, esto de los números aplica para todo, los números ante el cuerpo, ¿no? Con las tallas, las medidas, las calorías, los macros, todo eso. Los números también con los seguidores, también con, ¿qué más? ¿Cuánto dinero hacemos? ¿Cuántos logros tenemos? ¿Cuántos libros hemos escrito? O sea, como que los números son maravillosos, son la creación misma, pero cuando el ego los coge, nos hace mucho daño. Entonces, aguas ahí con que si lo que estás pensando no te da paz, simplemente estás escuchando al ego. Así de sencillo, o sea, te doy la fórmula más fácil de todas. Si no te está generando paz presente, si no te está dando ganancia aquí ahora, esa visión, ese pensamiento, no estás escuchando la voz del amor. Es el ego que te está molestando. Y por eso es algo que se practica todos los días, todos los días, todos los días. No esperes hoy ya ser un iluminado, no esperes hoy ya que te pase lo de Byron Katie, podría pasarte, no sabemos. Vaya, explórenla, que es fascinante. Pero si no nos está pasando eso de iluminarnos de un momento a otro, entonces toma tiempo, nos vamos a tocar, nos va a tocar vernos caer en el ego otra vez y decir cosas que pues decimos como que para qué dije esto, por qué lo dije, pero no te demores ahí porque es el mismo ego mordiéndose la cola. Entonces, date cuenta, acá en el momento presente no está pasando nada de lo que tu mente te está contando. Y si te quedas demasiado tiempo acariciando esa voz, no vas a seguir en tu proceso y quizás hoy lo que necesitas hacer es una sola cosa bien hecha, con presencia, con conciencia. Y eso lo pensé esta mañana, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero recuerdo que la estaba haciendo tan presente que pensé eso, como que una sola cosa bien que hagas hoy y ya está. Y yo a veces me digo eso, pero claro, después termino haciendo más cosas, pero es como, para mí es un gozo recordar que mi única tarea en serio es estar completamente presente en cada momento. Es como devoción por el ahora, porque solo ahí es lo real, el resto es el ego asesorando, ¿no? El ego es el que te dice cuando logres esto, cuando llegues allí, cuando tengas esto, cuando tal persona ya te trate de esta manera, cuando puedas volver a hablar con esta persona. O sea, el ego siempre, siempre, fíjate que el ego siempre te tiene atrapado en el pasado y en el futuro, en el pasado y en el futuro, nunca te tiene en el presente, nunca. Y es muy complejo al principio, la verdad. Debo decir que al principio es intenso, al principio em, se siente la noche oscura del alma, que se llama, ¿no? Porque es que es como que se te cae todo, de verdad. Se siente como una muerte. Uno no sabe de qué y hasta a veces la gente sueña que se muere, entonces piensan que se van a morir como tal ya su personaje humano, pero no, muchas veces lo que está muriendo es formas de pensar, formas de ver la vida, formas de
hábitos que tenemos, amistades, relaciones, nuestra forma de ver el dinero, el trabajo, todo, todo. O sea, entonces a veces todo eso se junta y si bien pensamos que el año empezó, yo voy con las estaciones y yo no tengo que vivir en un país de estaciones para yo sentir las estaciones dentro de mí. Yo siento que recién estoy saliendo del invierno, ya está la primavera empezó, ¿no? Pero seguimos saliendo del invierno. Entonces, no hay afán, no hay afán, por favor, encuentra la manera de meditar 5 minutos al día, 10 minutos, y cuando se te olvide, pues no importa, vuelves y lo haces. Pero mira, es para que entiendas algo. Esa sensación que conectamos por 5 o 10 minutos, obviamente con el tiempo y con la práctica, te la empiezas a llevar para todo el día, porque finalmente ese es el objetivo. O sea, no es solo meditar 5 minutos y que el resto del día, pues ya no puedas estar en ese estado. Pero ahora, repito, al principio toma tiempo. Otro libro que recomiendo, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ese siempre es un viejo confiable para conectar como con todo esto. Y Volver al amor, de Marianne Williamson, muy recomendado también. Ay, así que nada, esto fue todo por hoy en esta grabándome pensando en voz alta. Te quiero mucho del otro lado y si llegaste hasta aquí, gracias, gracias por permitirte este momento para ti a través de mí, pero es hacia mí, o sea, tú te lo dices a ti, ¿no? Hacia mí, hacia ti mismo. Bueno, nos vemos a la próxima. Un abrazote y que Dios esté con ustedes y la paz.